javaslap hazdai, indígena chopicha, quem doge tamado. Полигоня. Что испытали чакапы, мужи академии чакапы, ну? Невозможно смотреть, когда собаки, кошки едят трупы на дорогах, на улицах. Если вы не хотите уберите свои трупы, мы вас полностью, давайте остановите, мы ни одного выстрела не сделаем. Dzhokhar Dudayev nace el 14 de febrero de 1944 en Yalkoroy como miembro del Teip Sechoy. Con tan solo 9 días de vida, le tocaría vivir la deportación de los chechenos y los ingusetios que realizó Stalin por considerarlos afines a los nazis. En tan solo un mes, toda Chechenia había sido vaciada de chechenos. A su familia le tocaría vivir en Kazajistán, donde estuvo toda su niñez. Durante este periodo, Stalin llevaría a cabo un intenso programa de rusificación de Chechenia, etnia que consideraba más leal, contribuyendo así al aumento de las tensiones entre estos dos grupos étnicos. Dudayev y su familia no volverían a su tierra hasta tras la muerte de Stalin. Este sería sucedido después de una lucha interna de poder por Nikita Khrushchev, que en 1956 da su famoso discurso secreto contra Stalin y su gobierno, comenzando el periodo de la desestalinización. Como parte de este programa, Khrushchev llevaría a cabo la repatriación de los chechenos y los ingusetios en 1957, restableciendo la República Autónoma Socialista Soviética de Chechenia e Ingusetia, una subdivisión dentro de la República Socialista Soviética de Rusia que le daba autonomía al ala regional del Partido Comunista, que estaría dominado por rusos étnicos y la mayoría de los líderes políticos de Chechenia e Ingusetia serían rusos étnicos. Dudayev estudiaría inicialmente electrónica, sin embargo, en 1962 se uniría a las fuerzas aéreas soviéticas y 6 años después se afiliaría al PQS. Dudayev acabaría siendo enviado a luchar a la guerra afgano-soviética, donde hizo varios méritos militares y también varios crímenes de guerra por bombardeo de su saturación en el oeste de Afganistán, logrando así obtener la Orden de la Estrella Roja y la Orden de la Bandera Roja, además de lograr ascender al rango de mayor general y obtener el control de la 326 División de Aviación de Bombarderos Pesados. Esta división militar estaba establecida en Tartu, Estonia, donde estaría establecido Dudayev desde 1987, aprendiendo estonio y donde obtendría la influencia del nacionalismo estonio que él adaptaría a la nación chechena. Mientras tanto, en 1985 Mikhail Gorbachev ascendía al poder y ponía en práctica el glasnost y la perestroika, otorgándole a los soviéticos la capacidad de poder expresarse libremente sin ser encarcelados, e instaurando en la URSS una democracia. Estas reformas se vieron reflejadas en Estonia, donde el liderazgo del Partido Comunista de Estonia rompe con el PQS y aprueba la primera declaración de soberanía en la Unión Soviética. Es decir, que las leyes de Estonia estaban por encima de las de la Unión. Este acto sería copiado por otras repúblicas socialistas soviéticas, comenzando la desintegración de la URSS. A inicios de marzo de 1990 se celebran las primeras elecciones libres en Estonia desde la Segunda Guerra Mundial, en las que ganarían los separatistas del Frente Popular de Estonia, que forman un gobierno que comienza el camino definitivo hacia la independencia del país. Gorbachev intentaría frenar estas medidas independentistas del recién elegido Soviet Supremo, ordenando a la división que controlaba Dudayev que ocupara el Parlamento de Estonia y cancelara las medidas separatistas. Sin embargo, él se negaría a obedecer la orden y decide dimitir y abandonar su militancia en el PQS, ayudando así a consolidar definitivamente la soberanía de Estonia. Mientras tanto, en Chechenia e Ingusetia, Gorbachev sustituye a la dirección del ala dura del PQS de la República Autónoma y pone al cargo del territorio a Doku Zavgayev,
que aplicaría las políticas de liberalización de Gorbachov. Dudayev regresa a Chechenia en mayo de 1990 y se une al Congreso Nacional del Pueblo Checheno, una organización que reunía a varios grupos independentistas, tanto islamistas como secularistas, y se convierte en su líder. Mientras tanto, en agosto se lleva a cabo un intento de golpe de Estado en la URSS, y Zavgajev decide permanecer neutral para intentar mantener su liderazgo. Sin embargo, tras el fallo del golpe, Gorbachov lo acusaría de haber colaborado con los golpistas. Esta inestabilidad la aprovecharía el Congreso Nacional para dar un golpe de Estado el 6 de septiembre y tomar el control de Chechenia e Ingusetia. El Congreso Nacional organizaría entonces elecciones para octubre, en las que obtiene todos los escaños del Parlamento checheno, y Dudayev gana las presidenciales, que de facto eran un referéndum al ser él el único candidato, a las que se presenta como independiente, pero apoyado por el Partido Democrático Vainaj de Selimkhan Jandarbiyev, que se convertiría en su principal colaborador. Al mes siguiente se hace oficial la independencia de Chechenia e Ingusetia, pasándose a llamar la República Chechena de Ichkeria. Mientras todo esto ocurría, la población rusa fue marchándose progresivamente de Chechenia ante los cada vez más frecuentes ataques que sufrían por parte de los separatistas. El presidente ruso, Yeltsin, intentaría evitar la independencia chechena enviando al ejército ruso. Sin embargo, cuando el recién formado ejército checheno de Ichkeria impide a los soldados rusos entrar en Chechenia, Yeltsin decide retirar a las tropas para evitar derramamiento de sangre, consolidando así la independencia de Chechenia. Chechenia tan solo lograría el reconocimiento de Afganistán y brevemente el de la Georgia de Ezviat-Gamsajurdia, hasta que su gobierno es derrocado y estalla una guerra civil en este país, en la que Dudayev apoyaría a los ezviadistas. Además de esto, intentó obtener el reconocimiento de otros países, organizando reuniones con los reyes de Arabia Saudí y Kuwait, los presidentes de Turquía, Azerbaiyán, la República Turca del Norte de Chipre, Bosnia y Herzegovina y Albania y empresarios petroleros estadounidenses. Pero todos estos intentos fueron en vano. Mientras tanto, en Chechenia, el gobierno enfocaría la producción y la economía al ejército para prepararse para una posible guerra con Rusia. Además, Dudayev y los secularistas lograron imponer una constitución secular en Chechenia en 1992 y establecer una educación centrada en el idioma checheno y la cultura chechena, frente a la educación islámica que proponían los islamistas. También se decidió latinizar el idioma checheno y se comenzó a imprimir su propia moneda, el naxar, aunque al final no se logró que entrara en circulación y se siguió utilizando el rublo. Ese mismo año, Ingusetia decide independizarse de Chechenia y unirse a Rusia, bajo la promesa de obtener unos territorios en Osetia que no le fueron entregados al final, haciendo que estalle un conflicto armado en la frontera oeste de Chechenia entre Ingusetia y el gobierno ruso y los osetios, que Yeltsin utilizaría para aumentar la presencia militar en la zona. Para 1993, las políticas económicas de Dudayev habían llevado a Chechenia a una severa crisis económica y poco a poco había ido perdiendo el apoyo tanto de la población como de las facciones políticas, reteniendo tan solo el del Partido Democrático Vainaj y sus seguidores. En respuesta a esto, Dudayev aumenta sus poderes con reformas constitucionales y referéndums que, según los dudayevistas, tenían un apoyo masivo de la población. En respuesta, se convoca una manifestación masiva en la plaza Tetralnaya contra Dudayev, que logra convencer a los parlamentarios para intentar llevar a cabo una moción de censura que tenía el apoyo de la mayoría del Parlamento. En respuesta, Dudayev decide dar un autogolpe y disuelve la Comisión Electoral, el Tribunal Constitucional y el Parlamento por la fuerza, además de nombrar a miembros de su TEIP en puestos importantes y a Jandarbiyev como vicepresidente, estableciendo una dictadura personal dominada por el Partido Democrático Vainaj. En respuesta, se convocó una manifestación en Grozny, a la que Dudayev respondió a tiros, matando a 50 personas. La violenta respuesta de Dudayev llevó a la oposición a responder de la misma manera, comenzando una guerra civil.
la oposición se organizó en el Consejo Provisional y tomaron el control al norte del río Terek. Rusia intentó aprovechar la situación apoyando económica y militarmente al Consejo Provisional para debilitar a Chechenia, y Yeltsin ordenó a los soldados enviados al conflicto en Ingushetia a la frontera con Chechenia. En octubre y noviembre, el Consejo Provisional lleva a cabo una ofensiva para capturar Grozny, con el apoyo de mercenarios rusos. Sin embargo, esta acabaría fracasando. Tras el fracaso de la oposición de tomar el control en Chechenia, Yeltsin decide invadir directamente a la República de Ichkeria y establece un gobierno prorruso liderado por Zavgajev. La oposición respondió a este ataque haciendo las paces con Dudayev y uniéndose a este para luchar juntos por la independencia de Chechenia contra Rusia. El ejército checheno se resiste duramente al ejército ruso, con el apoyo de mujahidines afganos y grupos ultraderechistas de Ucrania y de Turquía, causando muchísimas bajas a Rusia. A pesar de esto, en marzo de 1995, los rusos logran tomar Grozny, obligando al ejército checheno a utilizar la guerra de guerrillas, en la que surgirían varios caudillos regionales en Chechenia. El ejército ruso se vería incapaz de acabar con la resistencia de las guerrillas chechenas y Yeltsin decidiría comenzar la retirada de sus soldados en 1996 por las elecciones presidenciales que se celebraban en Rusia ese año. El 21 de abril de 1996, en los últimos meses de la guerra, el ejército ruso logra asesinar a Dudayev con misiles teledirigidos, después de seguir las llamadas que el gobierno ruso tenía con este para buscar un tratado de paz. Jandarbiyev sucedería a Dudayev en la presidencia y 3 meses después firma la paz con Rusia, acabando con la Primera Guerra Chechena. La guerra había dejado a Chechenia en ruinas y el gobierno central se vio incapaz de establecer totalmente el control, debido a la gran cantidad de guerrillas y de señores de la guerra que surgieron del conflicto. Es en este clima desolador en el que se celebran en enero de 1997 elecciones generales, que gana el secular Aslan Maskhadov y su Partido de la Independencia Nacional, mientras que Jandarbiyev y su gobierno quedan en tercer puesto y no logran ningún escaño. Sin embargo, la influencia de los islamistas había aumentado considerablemente, gracias a su mayor apoyo popular y a que muchos de los caudillos eran afines a esta ideología, incluyendo al más destacado de todos, el antiguo dudayevista Samil Basayev. Esto forzó a Maskhadov a pasar leyes de ideología islamista y a implantar la Sharia en el país, convirtiendo al antiguo Estado secular en uno confesional. La incapacidad de Maskhadov de imponer su autoridad causó que Chechenia perdiera muchos ingresos por su mayor exportación, el petróleo, debido a robos y a la corrupción, empobreciendo así aún más a Chechenia. Además, las tropas leales a Maskhadov tuvieron varios enfrentamientos con las guerrillas, especialmente en 1998, donde en Gudermes 50 personas murieron en un combate, obligando a Maskhadov a declarar el estado de emergencia. Todos estos factores y el creciente poder del fundamentalismo islámico debilitaron considerablemente a Chechenia y la convirtieron en un lugar mucho más represivo, contribuyendo a que algunos líderes chechenos decidieran apoyar una reanexión del país a Rusia, incluyendo al mufti Ahmad Kadyrov. El fin de la República de Chechenia llegaría en 1999, cuando varias guerrillas lideradas por Basayev invaden la República Rusa de Dagestán y son derrotadas. Esto le dio al recién estrenado presidente Vladimir Putin la excusa perfecta para invadir Chechenia en la Segunda Guerra Chechena. Rusia ganaría esta guerra y Chechenia sería reincorporada a Rusia y puesta bajo el control de Kadyrov, que reconstruiría este territorio que tras 2 guerras había sido reducido a escombros. A día de hoy, Chechenia sigue siendo una república rusa y, tras la muerte de Ahmad en un atentado, ha estado gobernado por su hijo, Ramzan Kadyrov, que gobierna de una manera despótica y ultraconservadora,
con culto a su personalidad incluido.